Vamos a seguir hablando de lo que se está viviendo en el Vaticano con la partida del Papa Francisco, y vamos a hablar con alguien que se convirtió en una de las personas tal vez más cercanas en lo personal al Papa Francisco. Ahí ya lo estamos viendo en imágenes, son fotos de Juan Carlos Cruz con el Papa Francisco. Le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Cruz, quien hoy, además de periodista, su trabajo como profesional es integrante de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta comunicación a esta hora ya de la noche. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mati. Bien, aquí estoy. Vengo llegando a una misa aquí por el Papa, así que bonita estuvo acá en Madrid. Para que entendamos bien, ¿cuál era tu relación ahora con el Papa? Porque vamos a ver cómo se fue desarrollando esa relación. Pero, por ejemplo, ¿cómo te decía el Papa y cuándo fue la última vez que lo viste o que pudiste hablar con él? Bueno, o sea, una relación de amistad que me honra tremendamente y que me tomo muy en serio y muy privilegiado y agradecido. Y la última vez que estuve más con él me invitó a pasar la Navidad con él, y pasé la Navidad y después lo vi otra vez y más corto, y ya después se fue al hospital y no lo vi más. Bueno, tú te cambiaste a España, tú vivías en Estados Unidos y te cambiaste a España también en una conversación con el Papa. Después de eso tomaste la decisión. Sí, sí, se dio que terminaba mi trabajo en Estados Unidos, en Washington, y hablé con él y eh, nada, lo veía normalmente cada 2 semanas o 3 semanas, me iba a Roma. Entonces ahí le dije, oiga, ¿qué le parece? Creo que me voy a ir a vivir a Madrid y todo. O sea, me dijo, vente a Madrid de todas maneras, está cerca, así que iba bastante seguido a Roma a verlo. Así que nada, una pena no estar con él, digamos. Ahora, Juan Carlos, yo lo decía, esta relación que tú tuviste con el Papa Francisco es también digamos, va de la mano de el camino que hizo el propio Papa en relación a temas tan dolorosos como los abusos sexuales dentro de la Iglesia, y también la relación que él tenía con la comunidad LGTB. Y por eso que es tan importante conversar contigo para ir viendo este camino, porque tú, junto con James Hamilton y Juan Andrés Murillo, fueron los denunciantes de un caso tremendo, como fue aquí en Chile, el de conocerse los abusos de Fernando Karadima. Sin embargo, ustedes no recibieron por parte de la Iglesia ninguna acogida, muy por el contrario. Las puertas se les fueron cerrando a medida que iban contando lo que había pasado con este sacerdote en ese entonces tan influyente. Justo el año antes que viene el Papa viene el 2018, el 2017 él nombra obispo a uno de los hombres más cercanos, de los sacerdotes más cercanos a Fernando Karadima, que era Juan Barros, en la diócesis de Osorno, cosa que no solamente los molestó a ustedes, sino que molestó a la diócesis de Osorno y comenzó a crear un clima en el país bastante hostil al Papa. Ustedes, en esa visita, que fue el 2018, el Papa recibió en la nunciatura a denunciantes de abusos sexuales. Sin embargo, a ustedes no los quiso recibir. Sí, bueno, has contado súper bien, bueno, Mati, tú estuviste tan cerca la historia, pero mira, una vez que volvió a Roma, se dio cuenta de cómo el cardenal Errázuriz, Esati y otros obispos lo habían engañado, le habían estado mintiendo. Mandó a Monseñor Scicluna, a Monseñor Bertomeu. Claro, fue un momento importante, pero yo te quiero preguntar, ¿qué les dijeron en ese momento, en enero del 2018, cuando ustedes estaban acá y pidieron esta reunión en la nunciatura? ¿Qué les dijeron? Porque el Papa igual se iba a reunir con denunciantes y víctimas. ¿Por qué ustedes no? Sí.
No sé, en ese momento llamé a Fernando Ramos, al obispo, y me mintió, me dijo que el Papa no tenía tiempo y que no se podían juntar con nosotros. Bueno, fue todo un arreglín, obviamente, no querían que nos juntáramos con él. Eso Exacto. nos dijeron que no. Ahora, porque el Papa en ese entonces insistía en defender a Juan Barros, que además se presentó en prácticamente todas las ceremonias a las que asistió el Papa. Participaba él pese a la resistencia que generaba. Y eso llevó a que aquí en Chile la periodista Nicole Martínez de la radio Bio Bio en Iquique le hiciera, mira, esta pregunta, yo no sé si tú la has escuchado o la has visto, pero te invito a que la escuchemos. Barros, ahí veo. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro. Eso le dijo, no hay ninguna prueba en contra de Barros. ¿Está claro? Bueno, eso le trajo inmediatas consecuencias al Papa, no solamente dentro de lo que fue su visita a Chile, con esto termina, sino que el cardenal O'Malley, el cardenal de Boston, se indigna porque dice que no creer a las personas que son denunciantes es nuevamente victimizarlas. Y de vuelta al Vaticano, en el avión, mira, tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta. Matilde Burgos, de CNN Chile. ¿Por qué para usted el testimonio de las víctimas no es una evidencia? ¿Por qué no les cree? Testimonio de víctimas siempre es una evidencia, ¿no? Siempre. En el caso de Barros no las hay. No hay evidencia. Claro, no hay evidencia, le digo yo, de abuso, pero sí de encubrimiento, y él dice, bueno, tráiganme las pruebas. Y es ahí entonces donde la historia empieza a escribirse distinto, Juan Carlos, porque él envía esta comisión de Monseñor Chicluna y el sacerdote catalán Jordi Bertomeu, y es para escucharlos, pero él empiezan a recibir una avalancha de denuncias. ¿Cómo fue para ustedes ser citados por él y contar nuevamente lo que les había pasado? Mira, Matilde, para mí fue primero cuando me dijeron que tenía que ir a Chile a testificar y yo les dije, no, yo vivo en Estados Unidos, ya he gastado suficiente plata en ir a Chile y ahí por orden del Papa vinieron a Estados Unidos a entrevistarme a Nueva York. Para mí eso fue ya un paso importante. Y segundo, cuando estuve como 4 horas y media con Chicluna y Bertomeu y les pude contar todo, me di cuenta que de verdad sí, no era como una entrevista así como las de antes, sino que de verdad tenían el interés de arreglar las cosas o de llegar al fondo de esto. Y fue importante después hacer esa conferencia de prensa desde Nueva York, donde como que le conté a los medios que yo sentía que sí, que esto de verdad querían hacer algo, y animar a la gente en Chile a ir a dar su testimonio, y no en la nunciatura, sino que en otro edificio, porque el nuncio estaba controlando en esa época quién iba, quién no iba, y no tenía ningún derecho. Y ese salió tostado después, lo sacó el Papa, lo mandó a otra parte. Pero fue tremendamente importante, Mati, eso, y importante para sentar un precedente que sí era importante contar nuestra historia y la historia de otros, porque a la larga, bueno, yo esperaba que pasara lo que eventualmente pasó. Juan Carlos, esto marcó no solamente a la Iglesia chilena, sino que marcó una parte del pontificado del Papa Francisco que lo reconocen sus biógrafos ahora al hacer el recuento, que ese viaje a Chile y esa cercanía que tuvo con ustedes marcó el pontificado y el giro que dio para comprender el alcance que estaban teniendo los abusos y cómo las cúpulas le entregaban una información a él que no era la que correspondía para tomar las decisiones que debía tomar. Pero también se creó esta relación bien particular contigo
y quiero que me la cuentes porque después de no creer, de sentirte muchas veces que te cerraban la puerta en las narices, pasó todo lo contrario y nada menos que con el Papa. Mira, tú y yo hemos hablado muchas veces, Mati, pero te digo que para mí fue tremendamente impactante su perdón, su sinceridad, y yo respeto lo que todo el mundo quiera pensar. Yo me mantengo católico y para mí mi relación con Dios era mucho más que Errázuriz, Esati, Karadima y todo. O sea, yo no, ni Errázuriz ni nadie me iba a quitar mi relación con Dios. Y cuando me di cuenta que el Papa era un hombre tremendamente sincero, su perdón fue un perdón totalmente sincero y se dio esta amistad entre los dos. Fue un verdadero honor y una alegría enorme porque se ha mantenido por estos 8 años, lo que sea, de verlo seguido, de poder trabajar para mejorar la situación del tema de los abusos y de otras cosas, ¿no? Él era un hombre, como tú lo veías, transparente para afuera y transparente adentro también, o sea, que no tenía como secreto, él no tenía filtro tampoco. Bueno, entonces, sí, eso también le trajo problemas, sí. algunas de las frases que después tenía que disculparse, pero por ejemplo tú le acercaste realidades que él no conocía, por ejemplo, de la comunidad LGTB, tú llevaste a un transexual al Vaticano a reunirse con él. Sí, bueno, yo no fui el único, pero sí, 2 años seguidos le llevé un grupo de personas LGBT y le pedí que si cuando salieron las leyes de criminalización de la homosexualidad en Uganda y lo querían hacer en Ghana, todavía no pueden, pero hay este sentimiento en varios países, creo que como 68 países criminalizan la homosexualidad, le pedí al Papa si podía hablar contra la criminalización de la homosexualidad y me dijo, por supuesto, un día, una anécdota, estaba en el Tip con un amigo en el verano, hace como 2 años, y me llama el Papa por teléfono y me dice, Juanca, ¿me puedes hacer por favor unos puntos y los revisamos juntos porque me van a entrevistar y quiero tocar el tema del que hablamos? Entonces yo, bueno, lo dejé ahí a mi amigo con sus papas fritas y me fui a la casa y le mandé los puntos al Papa, me llamó más tarde, los revisamos y al día siguiente dio la entrevista y fue un impacto mundial lo que dijo, porque ningún Papa había dicho una cosa así antes. Y a mí me llenó de orgullo por él, porque él es verdaderamente un hombre que practicaba lo que pensaba. Y él, bueno, ¿qué te dijo él? Porque eso lo conversaron al principio. Tú le dijiste, yo soy homosexual. ¿Qué te dijo él? Bueno, él, eso que fue así, breaking news en CNN, que yo me sentí un poco mal porque pensé que era una conversación entre él y yo, pero él sabía lo que Errázuriz había dicho, que habían hablado mal de mí por ser gay o todas esas cosas y que me habían... dicho muchas cosas. Él me dijo, mira, Juan Carlos, yo sé cómo te han tratado, pero yo te digo, Dios te hizo así, Dios te quiere así y tú tienes que quererte a ti mismo y yo te quiero así. Así que tú tranquilo y sigue tu vida y no te preocupes por eso. Para mí fueron unas palabras increíbles para mí, pero pensé que contándolo también al mundo sería bueno para otras personas. Y bueno, fue una avalancha de decirme la gente que me conocía
Juan Carlos, ¿de verdad te dijo eso? Y sí, me dijo eso. Y a lo largo de nuestra amistad siempre, como te digo, tú me decías, le llevé dos años seguidos como a 6 personas, activistas de Uganda, de Ghana, le llevé gente trans de Estados Unidos, de otros países. Y él, la última vez que fue en agosto del año pasado, les dije a esta gente, oye, tienen 20 minutos para contar su historia y después, porque el Papa no tiene tiempo. Pero era importante que estuvieran adelante. Pero el Papa fue tan cariñoso, que estaba tan impactado con las historias que le iban contando, que estuvimos 1 hora y media. Y no te explico lo que fue para esa gente que el Papa mismo oyera sus historias. Ahora, ponte tú, una de las personas que llevé es Nava Mau, la que sale en la película de Netflix, en la serie de Netflix Baby Reindeer, que le dieron un premio ahora y dijo que su mayor impacto era haber estado con el Papa Francisco y contarle su historia. Entonces, no fue solo para ellos y ellas una maravilla de poder contar su historia, pero yo me di cuenta que al Papa también, con su amor y su cariño, y se le llenaban los ojos de lágrimas y les decía que siguieran adelante y todo. Entonces, a mí me impresiona, Matilde, y siempre me va a impresionar el legado del amor del Papa por el ser humano, sea quien sea. ¿Sabes? Por la vida, pero la vida, mucha gente, católicos y de todo el mundo, dicen la vida, el no nacido, el aborto, sí, importante, pero la vida de las personas es importante en todo momento. La pena de muerte, ¿no? La gente que no tiene acceso a la salud, los pobres, los marginados, ahora que hay un sentimiento anti-inmigración en el mundo entero, en Estados Unidos lo que está haciendo Trump es una barbaridad, pero en todas partes hay un sentimiento anti. El rol de la mujer en la iglesia, la paz en Ucrania, en Gaza, todas esas cosas son vida de un ser humano. Y eso yo lo aprendí del Papa Francisco, a tener un amor profundo por la vida entera, no solo la del no nacido. Juan Carlos, y también, bueno, él te nombra en esta comisión para la tutela de los menores, y en el tema de los abusos sexuales se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Sin embargo, no se ha avanzado todo lo que uno pudiera esperar. Se necesita todavía seguir haciendo mucho más. Hubo recientemente un documental donde el Papa se reúne con jóvenes y uno de los jóvenes, que es de España, precisamente, le cuenta una historia horrorosa de abuso y su caso, el Papa podía, primero sus padres pudieron mandarle una carta al Papa con anterioridad. La Comisión para la Comisión para la Doctrina de la Fe también investiga por esta carta que le llega al Papa. Mandan después una sentencia que no satisfizo a este niño ni a su familia, y él participa de este documental y nuevamente le cuenta. Y solamente ahí, en la segunda vez que el Papa ve su caso, nuevamente se revisa. Y eso es una carta que pudo llegar a las manos del Papa, de una persona que pudo hablar con él, pero la mayoría no tiene acceso a eso, por lo tanto sus casos no llegan a ser ni siquiera conocidos. ¿Por qué falta tanto? Sí, mira, si hay una cosa que el Papa hizo es empezar este camino, o como se llame, de llamar al abuso crimen, del abuso sexual, el abuso conciencia, el abuso de poder, el encubrimiento, todo eso tiene nombre y apellido ahora que antes no tenían, eran pecados contra el sexto mandamiento, unas barbaridades que no... Pero tú tienes toda la razón, o sea, yo estoy en la comisión, yo me angustia pensar que todavía, mira, en el Vaticano a veces se enojan conmigo cuando digo que estamos en la punta del iceberg, porque ha pasado tanto, pero es que no puede ser que por el mundo todavía haya gente, como tú dices, mendigando justicia. Nadie debería estar mendigando justicia por el abuso que sufrieron en la iglesia. Nadie debería ser invisible todavía
especialmente la iglesia, para nadie en la sociedad, pero especialmente en la iglesia. Ya. Entonces, que se demoren en estos casos, que vayan a una cueva negra donde no se sabe qué pasa, donde sea todo tan críptico, no se puede. Por eso yo te digo, se ha avanzado, sin duda, pero queda mucho por hacer y hay mucha gente que necesita justicia y no se va a poder avanzar más hasta que los que necesitan justicia la obtengan. Porque Eso habla es de como una... dejar un humor ahí. Sí, y esto habla, Juan Carlos, de una resistencia que hay dentro del mismo Vaticano, porque el Papa quería hacer esta limpieza, quería también abrir la iglesia a las mujeres, a las parejas homosexuales. Él, después de esto, el año 2023, permite la bendición de uniones de personas homosexuales, cosa que él dice son dos personas, ¿por qué no se van a poder bendecir si se bendice en banco? Por lo tanto, él quería hacer más, pero hay también resistencia. A todo cambio hay una resistencia. ¿Y qué es lo que crees que puede suceder ahora, donde en 10, 12 días más va a comenzar un nuevo cónclave? Y pese a que él nombró a la gran mayoría de los cardenales, sabemos que no siempre los cardenales votan como uno pensaría. ¿Qué es lo que para ti se necesita a partir de ahora? ¿Tienes algún temor de que haya un retroceso en la iglesia? Mira, yo espero, Matilde, que el futuro papa, cada uno con su personalidad, con su distinta, no sé, forma de ser, pero que sigan un poco la línea del Papa Francisco, en el sentido de que necesitamos un papa en el mundo que estas brechas que abrió el Papa Francisco en estas murallas infranqueables, como el abuso, como el rol de la mujer, como, en fin, tantas cosas, se siga avanzando, porque igual me da un poco de miedo, porque si tú ves lo que está pasando en Estados Unidos, uno piensa, están retrocediendo en temas de derechos humanos y derechos y de las personas. Pero yo espero que, como nosotros creemos en el Espíritu Santo, ojalá en la cordura de cada cardenal elector, que haya un papa que siga esta línea moderna de progreso, de no volver atrás, de seguir con las cosas que se necesitan en el mundo en la actualidad, porque no podemos vivir en una iglesia retrógrada y del siglo XVIII cuando estamos en el siglo XXI con todas las cosas que ya nos van ganando en el siglo XXI. Uh-huh. ¿Tú esperas entonces que este aire renovador continúe? Vamos a ver entonces lo que pasa. Sí, bueno, lo último que te quería decir, tú estabas en Estados Unidos, Donald Trump, las diferencias con el Papa fueron evidentes, públicas. ¿Y qué te parece que va a estar uno de los primeros confirmados ahí en el funeral? Es Donald Trump. Bueno, yo ahora vivo en Madrid, pero sí, precisamente porque no soporto a Trump me vine para acá. Pero bueno, yo lo quiero ver como ojalá que el Papa Francisco siga haciendo las maravillas que él siempre hace, de lograr paz, lograr que personas hablen, lograr que personas se junten, lograr cosas bastante imposibles en términos de mediar por cosas. Espero que Trump se encuentre con Zelensky, hablen, a lo mejor reparen algunas cosas, Macron se encuentre con Trump, en fin. El Papa Francisco hacía tantas cosas que nosotros no teníamos idea, que yo estoy seguro que las va a seguir haciendo desde el cielo, donde está. Y por último, Juan Carlos, ¿pudieron ustedes hablar de Chile? Porque yo me imagino que el recuerdo de su visita a Chile fue un dolor más que una alegría, no fue un momento especialmente grato. ¿Con qué sensación se quedó de Chile?
No, el Papa Francisco tiene un cariño por Chile enorme. Porque además él estudió allá, él me contaba cuando estaba en la comunidad jesuita del sur, de no sé dónde, o en Linares, o no sé dónde estaba, o en Santiago, y estudiaba con José Donoso y toda esa gente como que es bien icónica en nuestro país. Y él tiene un cariño por Chile enorme y de hecho, por ejemplo, una vez le mandó un video a través mío a la comunidad de José Donoso no sé si es La Pintana, en fin. Pero él siempre con un amor por Chile enorme, con amigos chilenos, con gente que él sabe que lo quieren mucho y jamás se sintió como que Chile le dio vuelta la espalda o nada, todo lo contrario. Él pidió perdón, le pidió perdón a Osorno, nos pidió perdón a nosotros, le pidió perdón a las víctimas, que siempre se pudo hacer más, por supuesto que siempre se pudo hacer más, pero yo te digo que admiro al Papa Francisco que haya hecho las cosas que ningún otro papa se había atrevido a hacer. Juan Carlos Cruz, te mando un abrazo y te agradezco por esta entrevista, lamentando tu pérdida como la de todos los cristianos. Muchas gracias. Sí, lo vamos a echar de menos. Gracias, Mati. Hacemos un alto en Ellos Noticias, ya regresamos. ¿Sabes cómo se elige a un papa? Te lo explicamos. El cónclave para la elección de nuevo pontífice se realiza entre 15 a 20 días después de que se declara la sede vacante. Esto quiere decir una vez que el papa en ejercicio muere o renuncia. En el primer día de cónclave, todos los cardenales electores participan en una misa llamada Pro Eligiendo Sumo Pontífice. Durante la tarde de ese mismo día, los cardenales en procesión ingresan hasta la Capilla Sixtina, la cual se cierra y comienzan las votaciones. La primera jornada votan solo una vez. Los demás días votan 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde hasta que el elegido obtenga 2/3 de los votos. Cada cardenal recibe una papeleta en la que debe escribir el nombre de su candidato. Si nadie logra la mayoría, se queman los votos y se añaden químicos para que el humo salga negro de la chimenea de la Capilla Sixtina. Cuando logran elegir un nuevo papa, el humo de las papeletas será blanco. Una vez que el elegido acepta, escoge el nombre por el que quiere ser llamado papa. Es entonces cuando el cardenal protodiácono sale hasta el balcón de la Basílica de San Pedro para anunciar: Habemus Papa. Para esta y otras explicaciones, visita CNN.